¿Cómo descubriste tu vocación de escritor? Pues fue muy natural. Desde chiquillo yo hacía, por ejemplo, periódicos a mano y entrevistas a mi mamá y en la casa, a Silvestre. Pero yo no sentía que eso fuera una vocación, lo hacía porque me gustaba mucho, ¿verdad? Y luego ingresé al movimiento revolucionario y fui siempre redactor de periódicos nuestros, ¿no? Hacíamos un periodiquito para los soldados, se llamaba El Mauser, se repartían los cuarteles. Y ese es el inicio de la carrera, sí, porque después escribía yo pequeños cuentos, ¿no? Y el cuento me gustó mucho como género. Y del cuento ya di el salto a la novela. Mi primera novela fue El Quebranto. Me fui a Guadalajara a cumplir tareas de partido y al mismo tiempo a terminar, a dar reforma. Por ayudar a alguna persona me robaban la maleta. Y se perdió la novela. Pero conservé un capítulo y es el que he publicado como cuento. Después ya la otra novela la escribí aquí en la Ciudad de México, Los Muros de León, y salió. Las veces que he estado en la cárcel, ¿en qué han influido en su obra? Han influido mucho por cuanto a que he visto la desnudez del hombre. La cárcel desnuda completamente al individuo, porque la carencia y la necesidad descienden en absoluto, y uno se pelea por un bolillo, o te pueden matar por un bolillo, por un clavo, ¿no? Como lo ocurrido entre nosotros, una anécdota que no tiene mayor importancia. Alguien pretendió que le habían robado el clavo porque para apandarse. La palabra apando tiene numerosos significados. Uno de ellos es el autoapando. Te apandas cuando recibes visita conyugal para que nadie entre. Es un clavo que se atraviesa entre orificios de la puerta, entonces ya nadie puede abrir desde fuera. Y si te apandan, te ponen un candado. Por fuera. Por fuera, y además te dan de comer por la ventanilla. En una basofia ahí, cualquiera, ¿no? Es la celda de castigo, que se llama en todos los países. ¿Por qué tanta crudeza en la obra literaria? No, es la crudeza de la realidad misma, ¿no? Como yo procuro penetrar en el fondo de la realidad, esto da por resultado una forma cruda de escribir, una forma ácida, ¿verdad? No agradable. Pero no es sino un principio crítico de la realidad que yo observo. Hay algún cuento mío por ahí que no tiene esa crudeza, porque no sé si Dormir en Tierra mismo sea una novela no demasiado cruda. Bueno, lo es, sobre todo al principio, cuando pasa aquella muchacha y le meten la mano entre las piernas. Pero eso es completamente al margen del contenido central o sustancial del cuento, ¿no? Son cosas ambientales y además para no edificar a la clase obrera. Los obreros son tan cabrones como pueden serlo el burgués, nada más que en términos más groseros, menos educados, entre comillas. Entre sus numerosas obras inconclusas, Revueltas dejó un proyecto de novela, El tiempo y el número. Te gané, hijo de puta. Te gané, cabrón mar, hijo de la chingada. Sin embargo, Evodio lo dijo con una especie de cariño. Al pie del ribazo su cuerpo desnudo tiembla. 3 minutos de ida, 3 de vuelta.
la eternidad. Se desarrolla entre un grupo de presos en las Islas Marías, presos comunes. Entonces la anécdota central de esta que va a ser novela consiste en lo siguiente. Los personajes están en un campamento cercano al mar, campamento que le llaman el Reventón, porque hay un bloque de roca cortado a pico sobre el mar, y entonces el mar golpea con toda su fuerza y se eleva al tamaño de una catedral. Entonces un preso discurre jugar con el mar, correr hasta la orilla del mar, de la plataforma esa de rocosa, y retirarse, ganarle al mar en su curso. Cuando el mar se retira, él corre hacia el mar, llega a la orilla y regresa, y ya el mar no lo alcanza. Esto es una motivación psicológica y práctica también. Él tiene una sentencia de 30 años, pero en ese acto de correr hacia la orilla del mar, le gana a la sentencia, es decir, soy soberano, libre. Obsesivo, Revueltas insistía con vehemencia en la elaboración teórica para levantar una estructura partidaria que enfrentara, primero con las armas teóricas y luego con la racionalidad de la acción partidaria, los problemas de la política nacional. Eran los años de 1964-65 cuando exponía su concepción crítica sobre la teoría leninista del partido, a grupos integrados por estudiantes, profesionistas, compañeros, a fin de edificar filosófica, científicamente, la democracia interna en un partido para poder proyectarla hacia la sociedad. Intervención del compañero Revueltas. Como ustedes han visto, este punto del temario se refiere a los principios de la teoría leninista del partido. Habitualmente, este problema hubiese sido abordado desde el punto de vista más común, esto es, el partido como vanguardia del proletariado y las funciones que desempeñaría en la condición de tal vanguardia. Nosotros, empero, hemos formulado este punto de la orden del día desde un enfoque mucho más amplio y en cierto sentido más profundo. ¿Cómo plantea la agenda el problema de la teoría leninista del partido? Como puede verse, lo separa en dos campos fundamentales. El primero, el de sus raíces filosóficas, que son los incisos teoría del conocimiento y partido, ideología y política como categorías diferentes, libertad de investigación y de expresión respecto a la acción unificada. En México ha habido situaciones en que el problema de la teoría leninista del partido ni siquiera se ha discutido, no porque la situación haya sido normal, sino porque la situación de oportunismo político ha llegado a un extremo tal que el problema de suscitar grandes choques ideológicos o grandes crisis ideológicas está relegado a un segundo término. Es decir, no constituye la inquietud espiritual, la inquietud psicológica ni la inquietud política de ninguno de los participantes en el movimiento revolucionario. Se ha demostrado la inexistencia histórica del partido de la clase obrera en México, es decir, el fracaso en nuestro país del Partido Comunista, al que reconocen como tal todos los demás partidos comunistas del mundo, incluso el Partido Comunista de la Unión Soviética. Fenómeno que se une a una serie de consecuencias que correspondería a analizar la teoría del partido: deformaciones nociológicas, formas peculiares del autoritarismo, sistemas específicos de simulación política, etc. Todo esto correspondería a un trabajo teórico que debe emprenderse tarde o temprano, que es la historia crítica del Partido Comunista en México, puesto que si no hemos aportado nuevas nociones teóricas que enriquezcan el marxismo-leninismo en el mundo, si hemos aportado deformaciones de tal naturaleza y errores tan singulares que pueden llamarse o pueden reclamar el derecho de ser considerados como errores típicamente mexicanos. Veamos entonces hasta qué grado tiene importancia para nosotros el estudio de la teoría leninista del partido y por qué no nos limitamos a su simple aspecto político o ideológico inmediato, como es el de sus funciones como vanguardia del proletariado, sino que hemos querido llevarlo hasta la raíz a fin de que comprendamos la importancia
histórica que tiene, lo importante, lo verdaderamente grave, lo verdaderamente responsable y delicado que es dirigir una sociedad, que es estar al frente de un Estado, cosa a la cual hay que llegar con absoluta responsabilidad, dándonos cuenta que ya no es lo mismo luchar contra el enemigo que está en el poder, que usa todas sus armas y contra el cual podemos nosotros también valernos de todas las nuestras, sino que la dirección de una sociedad ya es un problema enormemente responsable, en el cual cualquier infracción, por más breve que sea, por más ligera que sea, a los principios, se proyecta inmediatamente en la realidad histórica con consecuencias gravísimas. Esto lo examinaremos en este punto de la teoría leninista del partido, porque no solamente se trata de aceptar teóricamente un concepto, sino de aceptar las consecuencias éticas que se derivan de ese concepto. No basta para pertenecer al partido marxista-leninista haber asumido y haber comprendido toda la teoría marxista-leninista del partido, sino también comprender que de ahí se deriva una moral, que de ahí se deriva una ética. En 1961 escribías ante su presencia: al Che Guevara le profeso una admiración y un cariño extraordinarios. Tiene un fuego por dentro, un fuego constante y vivo que brota a lo cálido de sus ojos, llenos de humanidad, de pasión, de una voluntad decidida y que no será capaz de doblegarse, firme, pertinaz, devota. En noviembre de 1967, ante el dolor de su muerte, publicaste una oración. El Che vivía entre las brasas de la vida, ardiéndose sin cesar. Y de aquí su hondo amor, escondido bajo su aparente brusquedad desenfadada. De aquí esa estremecida ternura con la que invadía el ser de todas las cosas que lo rodeaban, que lo rodean en este planeta amargo. El Che supo cumplir su amada sentencia y supo encontrar, en medio de las contradicciones históricas, ese punto luminoso de lo humano, ese detalle fugaz y deslumbrante, ese indicio promisorio con los que el ejemplo de su vida y la grandeza de su muerte reafirmaron la convicción del hombre en su victoria inevitable. No amaba la violencia ni la muerte, no las rehuía tampoco. Las aceptaba como una condena que se debe cumplir con sencillez y sin desplantes. Ese hombre se llamaba Che Guevara, y todos los que son como él se llaman Che Guevara. A la barbarie y la opresión. Galileo se impuso a la Inquisición. Pepe, en 68 los jóvenes del movimiento te admiraron y también te ignoraron. No fuiste su guía político o ideológico. No se dejaron. Eran ellos y solo ellos, para bien y para mal. En esos días nos comentaste: estos compañeritos no entienden nada de nada. Eras, sí, un ejemplo moral. Te sumaste a la fiesta estudiantil, a su justa y naturalmente heroica lucha con el candor y la pasión de tu delirio revolucionario. Eras un joven más, viviendo las audacias y las zozobras, pugnando por un esperanzado cambio. Entre discusiones, asambleas, ingenua clandestinidad, escritura agitativa y alcoholes, saboreabas el hallazgo de tu adolescencia negada por tus tempranas cárceles y el arduo trabajo partidario. Tu espíritu joven y tu ingenio inagotable regocijaban las reuniones más serias, las caras más graves o temerosas, las consecuencias más dramáticas, bastante frecuentes. Pero los jóvenes no se detenían, iban adelante en esa acción digna, que con arrojo enfrentó las órdenes criminales de un poder soberbio, taimado. E ignorando esos jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué caían muertos? Casi por jugar a ganar la libertad. Cuando se oyó un gran ruido atronador de cañones y de balas blindadas, y la plaza fue literalmente rodeada
Se le atribuyen 10 delitos. Es sentenciado a 16 años de prisión. En septiembre de 1970, en la vista de sentencia celebrada ahí en Lecumberri, concluía así su intervención de autodefensa. ¿Qué representa 1968 si no es la búsqueda de esta esencia, la desmistificación de la realidad enajenada? Lo estamos demostrando hoy, en 1970, al desmistificar este proceso, al demostrar su irrealidad y demostrar la irrealidad histórica del régimen que nos gobierna. 1968 es el inicio por la juventud de México del proceso desenajenante que dará al país una historia real por primera vez. Porque no tenemos esa historia, se ha falseado esa historia, como historia escrita y como historia política y social. En México no es una clase determinada la que tiene el mando, es un club del poder, por encima de la sociedad, que disputa y oprime a los más vastos sectores sociales, entre los que se encuentran, ante todo, la clase obrera y las clases medias. Por eso, el brote, mediatizada la clase obrera, nació y creció en la universidad, de la juventud estudiosa, de la juventud nueva, que espera se abra el camino al socialismo. Pero la juventud de 1968 ha visto con mayor claridad el problema. Antes de socializar los instrumentos de producción, se necesita acabar con los instrumentos de opresión, no solo con los que usa la burguesía. Acabar con los instrumentos de opresión, para que mañana, socializada la propiedad privada, no vayamos a padecer en cambio la opresión de un Estado omnívoro, totalitario, sin libertad, bajo la denominación de socialismo. Por eso la juventud busca la dirección del proletariado y de un nuevo partido de vanguardia. Necesita de ese partido. Quiere un socialismo con libertad, un socialismo con rostro humano. Gris es toda teoría, pero no hay por qué encogerse de hombros o escandalizarse. Toda teoría es gris porque debe serlo, y cualquier otro color la traiciona. Resultaría peligroso y comprometedor, y la teoría no tiene compromiso alguno, tomar aquí lo gris como un valor peyorativo. Se trata tan solo del no color, la identidad entre lo blanco y lo negro, el pensamiento que se piensa, decimos una vez más, y que desgarra de sí la perturbación de los demás colores para poderse pensar con lucidez.
Revueltas representa en México la honestidad. Y cuando digo honestidad, hago referencia a la rectitud política, a la rectitud literaria, a la rectitud humana. Muchos de los que estamos aquí reunidos contamos con la suerte de haber sido amigos del gran escritor. La significación de Revueltas excede a lo privado para comprender a la izquierda, a los estudiantes, a la clase obrera, al México revolucionario. José Revueltas es una gran figura, señera e indomeñable de la clase obrera nacional. Luchador ejemplar, nunca claudicó en su actitud. La palabra que mejor le acomoda es, por eso, la de verticalidad, la de honestidad, la de rectitud. José Revueltas no solo es un escritor y un revolucionario de tiempo completos y un ser histórico que pasará por sobre todas estos regímenes. A Revueltas lo caracteriza esencialmente la generosidad, esa generosidad sartriana que tiene como principio y fin la libertad. José Revueltas durante muchos años vivió esperando el saludo y la carta del amigo, el saludo y la carta del colega, la solidaridad con él en sus épocas de crisis. Y José Revueltas permaneció solo, sin colegas, sin comunidad, en todas sus prisiones que tuvo. Es justo decir aquí que no somos solo un país de culeros, sino un país de cabrones. Hemos olvidado a nuestras mejores gentes en los momentos de crisis. Le hemos hecho unos funerales burgueses. A José Revueltas le hubiera encantado morir entre música, entre risas, entre ironías, entre humor, entre canciones, entre cohetes, porque Pepe era la esencia misma de nuestra patria. Revueltas estaba en contacto directo, fuerte, hondo, con todas las cosas que aquejaban a nuestro país, y las sufría y las gozaba de diversas e innumerables formas. Vamos a despedir a José Revueltas como era José Revueltas cuando estábamos con él y nos bailaba desde rock o nos hacía cuentos de pájaros, de árboles, de ángeles y se reía de todas las cosas. Vamos a despedir a José Revueltas como José Revueltas despidió a Mondragón, a Siqueiros, a Neruda, con vitalidad, que es lo que nos falta en estos momentos y que hemos ido perdiendo cada día más. Nos falta al pueblo de México audacia, valentía, espontaneidad, unidad, etc. Tenemos que saber que José era la vitalidad misma, era un ser picasiano, era un volcán que estaba continuamente entregándonos su vida, su alma, y nosotros no supimos apreciar en vida, no supimos apreciar en su presencia lo que José Revueltas representaba en su contacto directo con nosotros para nuestra transformación. Despidamos a José Revueltas con toda nuestra alegría y con la convicción profunda, sincera, de que seremos fiel hasta el último día de nuestra vida en eso que nos dio ejemplo: dignidad, sencillez, honestidad y pureza. Ha muerto otro miembro de una familia que ha dado arte y cultura a la nación, de sólidas convicciones de lucha social. José Revueltas, escritor, maestro, luchador y activista, vivió bajo los dictados de su pensamiento y actuó inspirado siempre en ellos.
producto del México marginado, a José lo estimula en su primera infancia la imaginación de una madre de talento, quien lo induce, como a sus hermanos, a buscar caminos para su realización más plenas. Pero al igual que Silvestre, Fermín y Rosaura, José nunca pierde las imágenes del campo mexicano, de la patria mexicana, que se convierten en permanentes acicates para una lucha que inicia a los 15 años y que no cesa hasta con su muerte. José es capaz de traducir su pensamiento en acción, no solo en la política de contestación social, sino en el arte a través de la literatura. ¡Viva Revuelta! ¡Viva! ¡Fuera los ministros! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Ese puño no se ve! 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 Internacional nacional a la lucha, caballo, al combate final y con la internacional. Arriba, víctimas, arriba, final. Que sean los pueblos con valor por la internacional. ¡Viva Revueltas! ¡Viva Revueltas! ¡Cachún, cachún! ¡Rara! ¡Cachún, cachún! ¡Rara! ¡Hola! ¡Verdad! No somos culeros, señores. Va a hablar una hermana de Revueltas. Que hable la hermana de Revueltas, señora. Hemos venido a despedir al hermano y al escritor. Revueltas. Únicamente eso. Muy bien, muy bien. Esa es la Y al revolucionario. Nosotros venimos de despedir al revolucionario. Nos juntamos aquí con distintas ideas políticas. No vamos aquí a discutir nuestras ideas políticas. Aquí hemos venido nada más a despedir al entrañable hermano, al entrañable amigo, al hombre de valor y al gran escritor. Se acabó. Al compañero revolucionario. Y al comunista. Pero tampoco tenemos que decir nada, porque aquí nos une a todos los que hemos venido únicamente el amor. Fuera los asesinos de Revueltas. Por favor, cállese. No es una manifestación política. Es una manifestación. ¡Viva el camarada Revueltas! ¡Viva! ¡Viva el camarada Pepe! ¡Viva el camarada! Y es un acto político. Se aprovecha cualquier cosa. Déjate eso. Ya te vamos a enterrar, compañero luchador. Ya te vamos a enterrar, compañero luchador. Seguiremos, seguiremos por un México mejor. En la lucha seguiremos por un México mejor. Cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra. Cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra. Entrarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Quiero que a mí me entierren como al revolucionario. Yo quiero que a mí me entierren como al revolucionario. Pepe, de tus trabajos cinematográficos como escritor, decías que los abandonaste porque te estabas volviendo gordo y feo. Ninguno te había satisfecho plenamente. Hoy, tu mejor guión, Tierra y Libertad, sucede en la realidad. Lo protagonizan miles de campesinos e indígenas del país.
Al grito de Zapata vive, la lucha sigue. Pepe, la dialéctica de la vida invade las calles. Te hubiera dado enorme gusto presenciarlo. Y después, claro, nos hubiéramos ido a beber unas copas.